Muy buenas noches, amados hermanos oyentes o las personas que nos visualizan a través de este medio. Buenas noches a todos, espero que todos estén bien, que el Señor los haya bendecido durante todo este día. Y al entrar a la noche, pues ni modo, solo es de reposar, estar en casa. Y aún así aquellos que trabajan parte de la noche, ¿verdad? Muy buenas noches a todos y gracias por el favor de la sintonía de cada uno de ustedes a este programa. Muchas gracias y aquí estamos de nuevo presente, Eclesía, el grupo de pastores unidos por la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques. Reciban nuestro saludo y un abrazo fraternal a todos y agradeciendo no solo la atención de ustedes, sino a los jóvenes que hacen posible la grabación también de este programa. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Oremos un momento, así como usted se encuentra en casa, en la cama o aún en su oficina. Oremos. Padre, una vez más venimos al trono de tu gracia, Señor, agradecidos porque tú nos permites vivir un día más. Durante este día nos has bendecido, Señor, has provisto de alimento para cada uno de nosotros y como también para nuestra familia, Señor. Gracias por tus cuidados que has puesto a cada uno. Y así manifiestas tú siempre tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad para cada uno de nosotros, bendito Dios. Hoy, al iniciar de nuevo el estudio de tu palabra, siempre te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestra guía, para poder asimilar y poner en práctica tu palabra, Señor, como nos ha retado todo este tema del Sermón del Monte. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad también de poder estar un momento acá, bendito Dios. Gracias por tus bondades, gracias por lo que has hecho. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy, en esta noche, estamos terminando lo que se refiere al Sermón del Monte desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de estos versículos últimos de la palabra del Señor y haremos algunas consideraciones finales, por decirles un resumen de todo lo que hemos estudiado desde el capítulo 5 y hemos pasado 6, 7 y al culminar pues hay que hacer algunas consideraciones y al llegar al final de nuestro estudio el Sermón del Monte nos impone la necesidad de unas reflexiones finales. Es fácil no ver el bosquejo a causa de los árboles o el bosque a causa de los árboles. Necesitamos distanciarnos un poco de la letra menuda del texto y considerar el sermón en su conjunto. Debemos plantearnos dos preguntas. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al predicarlo? ¿Por qué lo estuvo predicando él el Sermón del Monte? ¿Se está cumpliendo este propósito en nuestra vida? Esas son las preguntas que nosotros debemos plantearnos ahora. ¿Con qué propósito escribió el Señor Jesús o se puso a hablar con sus discípulos y hablarles del Sermón del Monte? Y ahora la otra pregunta que tenemos que hacer es que si se está cumpliendo ese propósito del Señor Jesús en nuestras vidas hasta esas alturas. Creo que Cristo tenía múltiples intenciones, podemos agruparlo en tres apartados. Número 1, establecer cómo vivir sus discípulos aquí y ahora. 2, establecer cómo será la ética del reino venidero. Luego, revelar la falsedad ética, toda ética menor. Luego veremos el infundir desesperación en sus oyentes y así conducirlos a un camino por el cual pueden adquirir realmente el nivel de justicia que Dios exige en la vida de nosotros. Entonces, al establecer cómo debemos vivir, cómo deben vivir sus discípulos aquí y ahora, somos nosotros los discípulos.
Ante todo, su intención era la exponer lo que Dios entiende por justicia. Como consecuencia, la clase de vida que Él nos exige. Así que Jesús establece realmente cuáles son las pautas de comportamiento que en el día venidero caracterizarán la vida en el reino de Dios y por consiguiente deben caracterizar ahora la vivencia de todo aquel que aspira a entrar en ese reino de los cielos. O sea que aquí Jesús les explica a los discípulos, tanto a aquellos que estuvieron presentes durante la predicación, como a los que no seguimos como consecuencia del testimonio de ella. ¿Cuáles son las normas que deben poner en práctica en la vida actual? De ninguna manera tenemos derecho a suponer que Jesús no quiere que los discípulos vivan realmente según estos preceptos. Está claro que habla muy en serio ante la contundente afirmación del Sermón del Monte. Así, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. No os acumuléis tesoros en la tierra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Ahora, yo creo que la pregunta aquí es bastante seria y tal vez nos ocupa un poco esa parte, dice, si vuestra justicia no supera de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Interesante, dice, ¿cuál es esta justicia que nosotros debemos superar a los escribas y fariseos? Eso sería la pregunta. ¿Cuál es esa justicia entonces? Que dice que si vuestra justicia no supera a los de los escribas y fariseos. ¿Se imaginan ustedes cómo estaba educado un escriba, cómo estaba educado un fariseo al pie de la letra? Pero si la justicia de ellos y nuestra justicia no supera a lo de ellos, no podemos entrar, dice, en el reino de los cielos. Podemos decir acá que esta justicia no es la base de nuestra salvación. La justicia del escriba y del fariseo no es la base de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no podemos ser justificados por vuestras obras. Y eso lo dice Pablo allá en Romanos 3, 21 y 22. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Eso indica que la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué dice Pablo? Porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia, hermanos, entre judíos y gentiles, indistintamente. Todos somos iguales, no hay diferencia. Pero la justicia nuestra está basada ahora en la salvación que Cristo ha provisto en la cruz del Calvario. Porque la justicia de Dios supera a los fariseos porque su obediencia no provino del corazón. O sea, la obediencia de los fariseos y escribas no venía del corazón de ellos. En la justicia de Dios hay una señal de que hemos sido verdaderamente salvos y por lo tanto entraremos en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer la suya propia, ¿verdad? Es decir, bueno, esta es nuestra justicia, esto queremos nosotros hacer y vamos a imponer eso. No se han sujetado a la justicia de Dios, y esto es lo peligroso. Los preceptos del sermón están ahí para ser vividos, puesto en práctica aquí y ahora por todo aquel que se llame cristiano. O sea, el Sermón del Monte fue escrito, fue hablado,
para nuestro servicio, para vivirlo, para que nosotros lo vivamos hoy en día. Ahora, viene la otra parte, establecer cómo será la ética del reino venidero. ¿Cómo será esa ética? Pero a la vez Jesús contempla constantemente los grandes eventos futuros. Consideremos el uso del tiempo futuro en las promesas de las bienaventuranzas. Por ejemplo, en el versículo 5, cuando empezamos a ver las bienaventuranzas, el capítulo 5 y 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta el versículo 2 se puede leer la referencia a entrar en el reino de los cielos. También en el capítulo 5, versículos 19 y 20, el 7 y el 21, a la venida del reino, el 6-10 también, y la retribución y la recompensa futura, también lo vemos ahí. A las otras referencias al infierno como alternativa del reino, eso ya lo ves tú en el capítulo 5, verso 22, 29 y 30, el capítulo 7, el versículo 13 y 14, vamos hasta el 22 y 23 y habla de lo mismo, del juicio venidero y el infierno y la plena manifestación del reino de Dios que nunca está lejos de su discurso. Es decir, además de decirnos cómo debemos vivir ahora, en el Señor indica implícitamente cómo será la vivencia en el reino y por lo tanto establece cuál es el listón moral que debe ser alcanzado por aquellos que son discípulos de Jesucristo o hijos de Dios. Al principio en el Sermón del Monte decíamos que hay para alcanzar ese listón, es muy alto, de verdad se requiere muchas cosas. Si queremos entrar en el reino, debemos poner en práctica la justicia perfecta plasmada en el sermón. ¿Acaso podemos imaginarnos que el reino sea algo menos que perfecto, hermanos? ¿Acaso será probado por personas que practican el enojo? No. Entonces, para estar en el reino, no va a ser poblado por gente que se enojan inmediatamente, o descalifican o insultan a otras personas, o los que se embriagan, los que tienen pensamientos sucios o son desleales en su relación y que cumplen sus promesas, que intentan vengarse por cualquier ofensa. Y hoy en día, hermanos y amigos, estamos llenos de esas personas que se están vengando por cualquier cosa, por muy sencilla que sea, y usted se da cuenta en la ciudad donde usted camine, donde usted maneje, se da cuenta que es una situación difícil y los hombres se matan por alguna situación, por cualquier ofensa recibida y cuya actitud hacia su prójimo no se caracteriza por el amor de Dios. Usted puede leer en el capítulo 5 del 21 hasta el 47. Y todos imaginamos el cielo como lugar de absoluta perfección. Entonces, no sigue que si queremos entrar ahí, nosotros también tendremos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial, lo que decía en el capítulo 5, verso 48. Por tanto, Jesús espera que sus seguidores practiquen realmente los preceptos del sermón, aunque sigue viviendo en este mundo. Son personas cuya ciudadanía están en los cielos. Y eso lo dice claramente Pablo allá en Filipenses 3:20, dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y debe vivir ya como ciudadano del reino. Para vivir a esta altura, en el más allá, debemos comenzar aquí y ahora. Si Pablo nos dice en Filipenses que nosotros somos ciudadanos del reino, ya debemos vivir esa parte. Ya debemos vivir a esas alturas, o debemos comenzar aquí sobre esta tierra a vivir como hijos del reino para poder heredar ese reino celestial.
La tercera es revelar la falsedad de toda ética menor. Sin embargo, la exposición de cuál es el auténtico sentido de la justicia de Dios pone de manifiesto la pobreza y la falsedad de cualquier otro concepto de justicia. Así pues, un propósito secundario del sermón es el de desenmascarar como inadecuado todo sistema ético menos elevado. En ese sentido, el sermón viene a ser específicamente una denuncia y una enseñanza ética de los escribas y fariseos, la cual sirve como un punto de referencia implícito o explícito en muchos de los preceptos. Ellos practicaban una justicia externa, una justicia por fuera. Y muchas veces, hermanos, también nosotros caemos en esa situación que practicamos una justicia solo externa, solo para que vean, pero ahí adentro, ¿qué tenemos? Y eso lo puede usted ver y leer en el capítulo 5, el versículo 17 hasta el 48. Y también una piedad de apariencia. Ya también nos ha dicho la palabra del Señor esto en el capítulo 6 del versículo 1 hasta el 18. Vemos, es una piedad de apariencia nada más. ¿Y cuántos hombres y mujeres están viviendo de esa manera? No vea nada malo en el dedicarse al afán materialista. Ese es otro problema que tenemos, que estuvimos hablando de eso. Por eso estoy hablando de un resumen de todo el Sermón del Monte hasta el capítulo 7, hasta los últimos versículos. O también enjuiciar a los demás sin mover un dedo para ayudar. Ese es otro problema que tenemos nosotros. Juzgamos y actuamos y no queremos hacer nada por ayudar a otro. Eso nos habló el capítulo 7 y el versículo 1 hasta el 12. Sin embargo, se creían merecedores del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, a los escribas y fariseos, porque ellos sin duda se creían eso, merecedores del reino de los cielos. Y muchas veces nosotros hemos caído también en esta situación. Decimos, no nos importa poco cualquier cosa que está pasando y bueno, mientras estamos en una iglesia evangélica, ahí estamos bien y se acabó. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Dice Jesús, Dios nunca estará satisfecho con la clase de justicias que ellos lograron practicar hasta este momento. Hace falta una justicia mayor. En el capítulo 5 y el verso 20 vimos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No basta con que el hombre aparenta ser justo en sus acciones externas, sino que ha de ser justo también en su vida interior, en sus motivaciones, deseos, aspiraciones, ambiciones y pensamientos. Dios es un Dios que desea la verdad en lo más íntimo. Lo que dice Salmo 51:6, cuando David se tuvo que enfrentar a la realidad de su vida y tuvo que confesar esa parte. Entonces Dios nos ama en lo más íntimo de nuestro corazón, no en la manera externa. Pero si esto es cierto de la ética de los escribas y fariseos, ¿qué diremos de ellos sistemas, de los demás sistemas éticos de nuestros días? Hay un montón que si quisiéramos alcanzar las costas de aquellos, sencillamente esto, que el sermón los delata como mediocres, fraudulentos e inadecuados. Y eso nos hace ver también el Sermón del Monte a nosotros. Somos personas tal vez mediocres, fraudulentos e inadecuados. Todo lo que sea menos que la perfección no vale para entrar en el reino eterno. Implícitamente, pues, el sermón revela y ratifica que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo en Romanos 3:10 al 12. Los que confían en su propia justicia son ilusos. El sermón delata nuestra inmundicia e impiedad, diagnostica la terrible seriedad de nuestras enfermedades morales. 4.
infundir desesperación en sus oyentes y así conducirlos a un camino por el cual puede adquirir realmente el nivel de justicia que Dios exige. Esto nos lleva a otras consideraciones inmediatas, el cual no puede haberse pasado desapercibido al Señor. El sermón coloca un listón tan sumamente alto para la entrada en el reino, que conduce inevitablemente a la desesperación a todo aquel que tiene un mínimo de sensibilidad espiritual o moral. Si los escribas y fariseos solo lograban a duras penas alcanzar el listón, escuche esto, de un cumplimiento meramente externo de la letra de la ley del Antiguo Testamento, ¿qué esperanza hay que nosotros podamos alcanzar el listón muchísimo más alto de la justicia interna exigido por el Sermón del Monte? Entonces, nosotros mismos, ninguna. Y entonces, ¿qué posibilidad hay de que seamos admitidos en el reino de los cielos? Absolutamente ninguna, solamente por gracia, ¿verdad? Quitándonos el sombrero ante nuestra dignidad y bondad de la ley revela nuestra profunda pecaminosidad y miseria. Sirve como nuestro apoyo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, lo que dice Pablo en Gálatas 3:24. No es ninguna casualidad que antes de exponer la doctrina fundamental del Evangelio, a partir de Mateo 16, Jesús enfatiza la ley, la ética del reino, pero su predicación de la ley sirve para ponernos en manifiesto nuestra necesidad de aquella ayuda que Él había venido a prestar y de aquella gracia que solo puede ser suplida por Dios mismo. En otras palabras, la nueva ética proclamada en el Sermón del Monte es imposible sin la nueva vida que Jesús concede a los suyos. Y esto es en total consonancia con la que los profetas ya habían dicho acerca de la era mesiánica. Por eso Jeremías 31, 33 al 24 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declarará el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones les la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Interesante, hermanos. Nosotros necesitamos siempre la ayuda de Dios para todas esas cosas. Jeremías contempla una interiorización de la ley de Dios. No se trata de una legislación externa, sino de una moralidad que llega hasta el corazón. Pero notemos bien dos cosas. Es Dios mismo quien lleva a cabo la operación de escribir la ley en el corazón. No es cuestión de solo esfuerzo humano. Es Dios el quien hace, sino de una dinámica radicalmente nueva, y esta operación es inseparable de las obras expiatorias de Cristo, pues solo ella nos consigue el perdón de Dios. Ezequiel es aún más explícito en cuanto a la necesidad de una obra divina, transformación como requisito previo para el hombre que pueda guardar los preceptos de Dios. Entonces os rociaré agua limpia y quedaréis limpios, dice Ezequiel 36, 25 y 27. De toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne,
pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Qué interesante, qué maravilloso, mis hermanos, saber en que Dios es el que obra en la vida del hombre cuando permite que también Dios obre en el corazón. Entonces las leyes no vienen solo a impregnarse externamente, sino que allá en el corazón, allá en lo más íntimo, en lo interno. Aquí tenemos un maravilloso resumen de la obra redentora de Cristo, la limpieza del pecado. Nos habla de la expiación en la cruz del Calvario, la concesión de un corazón nuevo y nos habla de la regeneración. Esto es interesante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta y reconsideremos si Dios ha puesto ya un corazón nuevo en nuestro ser. El cumplimiento fiel de la ordenanza de Dios nos habla de la vida de santidad por el poder transformador del Espíritu Santo. Solo la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, nos dice Tito, ¿verdad? 3:5, puede hacer posible que empecemos a vivir a las alturas del Sermón del Monte. El mismo Jesús que proclama la exigencia de Dios es al mismo tiempo el único que puede salvarnos de nuestros pecados y darnos fuerza para cumplirlas. No obstante, Jesús también entiende que mientras sigamos en esta vida y bajo los principios influenciados del mundo, de la carne, nuestra transformación, aunque real, no será completa, porque será hasta en el cielo que tendremos toda la perfección, hermanos queridos, pero mientras tanto, luchemos para poder alcanzar este listón tan alto en la cual nos pide el Sermón del Monte. La saciedad de nuestra hambre y sed de justicia queda para el futuro, según el capítulo 5 y verso 6 del Sermón del Monte. Por eso nos enseña a confesar nuestra caída y a pedir perdón por nuestros pecados. Mateo 6:12 dice, allá en el Padre Nuestro, ¿se recuerdan ustedes cuando decimos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Hermanos, es un reto total el haber estudiado el capítulo 5 hasta el versículo 7, a estos versículos que estamos culminando este día, es un reto total para cada uno de nosotros y que debemos vivir bajo estos parámetros del Sermón del Monte. Y qué bendición que tenemos nosotros aún ese privilegio de poder estudiar, de poder leer y poder corregir muchas cosas que aún ha faltado en nuestras vidas. Hermanos, Dios los bendiga y con nosotros continúa nuestro hermano pastor José Ricardo Batz en esta noche. Dios los bendiga y hasta pronto. Muy bien, nuevamente escuchando el mensaje de nuestro hermano Ezequiel y nuevamente continuamos ya con los últimos capítulos del libro y eso nos hace entender de cómo pues Dios tiene un sinfín de cosas para nosotros. Cuando usted examina y lea la palabra del Señor. Entonces continuamos, dice nuestra respuesta al Sermón del Monte. ¿Cómo pues debemos responder a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte? Os propongo que 4 maneras, y dice ahí en Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos y un montón de gentes, escribas y saduceos, todos ellos que estaban escuchando el mensaje de Jesús,
Ellos prácticamente se asombraron de escuchar el mensaje de Jesús, que era tan clara, con tanta autoridad, y ellos, los mismos hombres, autoridades de ese entonces, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo trajeron? Pero cuando ellos los escucharon, dice que respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que no eran palabras sencillas, sino que eran palabras de vida. Al escuchar a Jesús es como si un velo cayera en nuestros ojos. De repente entendemos cómo debe ser una vida recta y noble, vivida ante Dios. Comprendemos que vivir en base a cualquier ética menor es vivir una vida defectuosa. Dios exige la perfección, y ahora entendemos que quedamos deslumbrados por la belleza de la visión puesta delante de nosotros, con desesperación, pero a la vez nos damos cuenta de que el listón está totalmente fuera de nuestro alcance. El sermón sirve como espejo para revelar nuestra profunda inmundicia. Esto nos lleva a entender que en nosotros, es decir, en nuestra carne, no habita nada bueno. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que si la luz del Señor está en nosotros, entonces podemos entender la palabra del Señor, esa revelación que viene de lo alto. Se nos limpia nuestros ojos, una mente lúcida. Vamos a entender el mensaje del Señor. Pero estos hombres no estaban con esa luz, sino que estaban llenos de odio, llenos de amargura. Tenían un listón en sus ojos, ellos no entendían. Ellos estaban ciegos, por eso es que andaban desesperados, tenían una profunda inmundicia en sus corazones, en su carne. Por eso el mensaje es de que el Señor nos da a nosotros el privilegio de poder conocerlo y poder entender de que Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero cuando eso no está en nosotros, nosotros quizás nos va a caer mal, nos va a desesperar, porque en nosotros no hay nada bueno. Dice Romanos capítulo 7, en su versículo 18, dice: y yo sé que en mí, hablando el apóstol Pablo, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Entonces ellos en sí estaban mal. Si de nosotros mismos dependiera, no habría posibilidad de salvación. No veríamos excluidos para siempre del reino de Dios. El sermón nos conduce irreversiblemente a la desesperación. Nuestro testimonio bien podría ser el de Pablo. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho: no codiciarás. Y este mandamiento que era para mí me resultó para muerte. Por eso ahí, hablando ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en su versículo 7, pues dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y ahí en mí mismo mandamiento que era para vida y me resultó para muerte. Entonces, con conversión y fe, la admiración y la desesperación a su vez deben conducirnos al arrepentimiento y a la conversión. El sermón
nos estimula a repudiar nuestra vida de pecado y aspirar a la santidad. Sin embargo, lo hace a sabiendas de que si Cristo no nos limpia de nuestro pecado y no nos capacita para la vida santa, todo quedaría en meras buenas intenciones. En este sentido, el encuentro con Jesús, el Maestro, en el Sermón del Monte, nos prepara para el encuentro con el Jesús Salvador, que nos libera de nuestros pecados. No es ninguna casualidad el que Mateo haya elegido narrar la sanidad del leproso a continuación del Sermón del Monte. Al rechazar nuestra vivencia anterior, acudimos a Cristo por fe, reconociendo que solo Él puede sanarnos, capacitarnos para vivir conforme a la santidad. Refleja en el sermón: si quieres, le decimos, puedes limpiarnos; si no quieres, no hay ninguna posibilidad de que superemos el listón para poder entrar en el reino de Dios. Por la fe descansamos en esa obra salvadora y limpiadora en Jesús. Qué maravilloso es cuando nosotros nos vamos a dejar que Dios procesa nuestras vidas, porque el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros descubramos la palabra del Señor y que esa palabra se haga vida en nosotros y poderle darle la gloria a Él, porque solo Él puede limpiar nuestra vida de pecado. Porque esta gente nunca entendió, ellos se dejaron guiar por sus sentimientos, por sus deseos, y ahí en Romanos dice que Dios mismo los entregó a Satanás. Pero el mensaje del Señor es de que nosotros entendamos. Ahí en el Sermón del Monte nos habla de un compromiso a la obediencia. Pero el hecho de que no podamos alcanzar el reino por nuestros esfuerzos humanos y del que tengamos que depender de la sanidad de Jesucristo, no quiere decir que el sermón ya no tenga nada que decirnos. Sigue siendo la meta de nuestra vida. La salvación por la fe nos quita la desesperación, pero no la aspiración a la santidad. Al contrario, el don gratuito de la salvación en Cristo es el medio provisto por Dios para poder aspirar con realismo y con esperanza fundada a vivir vidas santas por el Evangelio. La ley pierde su nota acusadora. El sacrificio de Cristo nos hace perfectos para siempre ante los ojos de Dios. Por eso ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, en su versículo 14, dice: porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quién pues nos acusará? La ley, el Sermón del Monte, no, ni siquiera los autores de la ley nos acusan. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, en su versículo 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces sigue diciendo: por la ley no pierde su vigencia como expresión de aquel estilo de vida que caracteriza al creyente. En un cuarto lugar, pues ponemos por obra sus preceptos, no por tener poder para con ellos en nosotros, sino por el poder de Dios, con el fin de merecernos la salvación, sino con expresión viva de la salvación ya efectuada por Cristo. Somos llamados a ser el pueblo de Dios en la tierra, una minoría que va contra la corriente y no se deja arrastrar por aquella mayoría que se encamina a la perdición.
Ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, en su versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Somos llamados a ser diferentes, a vivir con aspiraciones y normas de vida radicalmente diferentes de las pautas que marcan nuestros vecinos. El discipulado traza un camino de perfección que se distingue radicalmente de los valores del mundo, no solo de una doctrina, sino más aún de un praxis. A este respecto es importante el énfasis de Mateo capítulo 5. En su versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Sobre nuestro testimonio ante el mundo obedecemos los preceptos del sermón. En primer lugar, porque estos son veraces y justos, y porque nuestro Señor nos exige. Pero en segundo lugar, lo hacemos porque así seremos luz y sal del mundo, y el Padre será glorificado. Nuestro testimonio no es solo de palabra, sino de una vida, de vivencias y coherentes. Por eso es que, estimado amigo, en esta preciosa noche el mensaje es: no te dejes llevar por lo que te dice tu corazón, por lo que te dice tus sentimientos. No te dejes llevar porque lo que miras en otros, quizás miras en otros que tienen ciertos errores. No te dejes llevar por esas cosas, sino que déjate llevar por Jesús, porque Él nos ofrece vida, y nos ofrece vida en abundancia. Él nos ofrece la salvación. Estos hombres se dejaron guiar y nunca vieron la luz de la mañana, que era Jesús. Pero el Señor nos dice siempre que Él es nuestro Padre Celestial. Por eso nos dice que vosotros sois la luz del mundo, dice. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo el Señor nos hace a nosotros ser en esta tierra ese sabor para que nosotros podamos llevar a otros al evangelio? Nosotros somos esa luz para poder llevar el mensaje de salvación, porque esa luz alumbra. Somos lumbreras ante las personas de afuera. Es ahí donde esa gente mira el testimonio en nosotros, y esa gente glorificará al Señor. Por eso qué importante que tú, que conoces a Cristo, dé testimonio de ser hijo de Dios. Si te piden un favor, hazlo. Si tú puedes hacerlo, haz ese favor. Porque es importante, dice la palabra del Señor, que si con un vaso de agua que nosotros demos, dice la palabra del Señor, que tendremos nuestra recompensa. Y quizás un favor nosotros podemos atraer a esa gente a los pies del Señor. Así es que te invitamos a seguir siempre en esta sintonía de este canal. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación de este bendito evangelio. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, y esperando de que estos temas tú lo puedas seguir estudiando, tú puedas seguir escudriñando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, porque es ahí donde obtendremos la vida eterna. Padre que estás en la gloria, Señor, gracias por este privilegio maravilloso que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque nos das, Señor, ese privilegio de poder
trasladar ese mensaje a cuánta gente, cuántos hermanos, cuántos amigos nos están viendo, Padre. Nos están escuchando, Señor. Señor, glorifícate en ellos, Padre. Que ellos puedan saborear qué es ser sal de la tierra, qué es ser luz del mundo, qué es ser lumbreras, Señor. Que podamos, Señor, que ellos puedan captar y puedan sentir ese bendito evangelio. Así es que gracias te damos, Señor amado. Bendito sea tu nombre y esperando, Señor, que en la próxima nuevamente estemos acá con nuestros hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.